Muy bien, buenos días. Hoy veremos lo que viene siendo la ley de Grashof. Y es muy fácil, lo vamos a ver de una forma práctica. Vamos a dar en un nuevo, aquí en SolidWorks, vamos a hacer la demostración de la ley de Grashof. Pieza nueva, le doy en aceptar. Y en la parte inferior voy a cambiar parte inferior derecha, voy a cambiar las unidades en IPS, es más cómodo, y clic derecho en alzado para realizar un croquis. Voy a formar un cuadrilátero irregular que no agarre ninguna relación con el origen, que ninguna de las líneas sea pues en sí horizontal o vertical. No por algo en especial, simplemente para que me ayuden en la demostración. Vamos a darle encote inteligente. Vamos a hacer que nuestro eslabón más pequeño sea de 3 pulgadas, que nuestro eslabón más largo sea de 7 pulgadas, que temporalmente la bancada, la cota debe ser paralela a la línea, nunca horizontal o vertical. En este caso yo lo estaría colocando así en horizontal, lo cual no, les repito, así no es como debe de ser. Lo vamos a inclinar un poco y ahí lo vamos a dar una cota de 6 pulgadas. La suma de los eslabones corto y largo debe de ser menor que la suma de los otros dos eslabones restantes. Entonces para ello voy a indicarle que este lado sea de 5, para que en sí, voy a teclear la letra F para ajustar la pantalla, para que en sí la suma del eslabón más corto y el eslabón más largo de 10 pulgadas y que los dos eslabones restantes sumen 11. De esa manera 10 es menor que 11. En segunda instancia le vamos a dar escape para que el comando cota inteligente esté desactivado, y vamos a fijar el de 6 pulgadas. Fijamos un clic derecho sobre la línea y buscamos este comando rápido, que es hacer fijo con el ancla. Uno de los puntos lo voy a hacer fijo, y este es uno de los casos especiales de los mecanismos de Grashof, donde se fija el eslabón adyacente al más corto. Si se fija el eslabón adyacente al más corto, se comporta como un mecanismo manivela balancín, donde el eslabón más corto puede hacer giros completos y el opuesto a él solamente giros de forma limitada. ¿Sí? Muy bien, excelente. Pero ¿qué pasará si en vez de fijar este de 6 fijáramos el opuesto a él, que también sería adyacente al más corto? Fijamos el de 7 y uno de sus puntos, y hagamos la demostración que genera prácticamente el mismo comportamiento, un mecanismo manivela balancín, donde el eslabón más corto hace giros completos, mientras que el opuesto a él gira de manera limitada. ¿Sí? Muy bien, veamos otro caso especial. ¿Qué pasaría si fijamos, en vez del eslabón más adyacente al más corto, fijamos el más corto? Vamos a fijar el más corto y uno de sus puntos. Muy bien, en ese caso nosotros lo que tenemos es un mecanismo doble manivela, donde el eslabón, donde uno de los eslabones puede girar por completo, y el otro opuesto a él también tiene giros también completos. ¿Sí? Ahí vemos que ambos eslabones pivotados logran hacer revoluciones completas. Muy bien. Doble manivela, ¿eh? Fijamos ahora el opuesto al más corto. Si fijamos el opuesto al más corto, tenemos un comportamiento muy especial también. El eslabón más corto puede girar completamente
mientras se desplaza. ¿Sí? Ahí vemos que efectivamente va girando mientras se desplaza, y entonces tenemos un doble balancín donde los eslabones pivotados no pueden girar por completo, solamente giran de manera limitada. Muy bien, excelente. Ahora vámonos al caso de que qué pasará si tenemos una situación donde el eslabón más corto y el eslabón más largo, la suma de ellos dan mayor que la suma de los dos eslabones restantes. Bueno, ese es el caso de que si este valor de 5 en realidad no fuera 5, sino que fuera un 3.5, se convierte que la suma del eslabón más corto y el más largo me dan 10, mientras que 6 más 3.5 me dan 9.5. 10 es mayor que 9.5, caso especial donde no puedo generar una revolución completa. Si fijo el eslabón adyacente al más corto, donde puedo presumir que puede darse el comportamiento inicial que les había dicho, vemos que en algún momento dado se detiene, se traba, no puede hacer los giros completos, no importando el sentido de giro hacia donde lo dirija, siempre se va a trabar. Este es el mecanismo no de Grashof, conocido como mecanismo no de Grashof. Muy bien. Ahora, ¿qué pasará si en vez de tener este de 3.5 pues nos diera la igualdad? Esto quiere decir que en vez de 3.5 sea 4, y entonces la suma de los eslabones corto y largos son igual a la suma de los eslabones restantes. 10 es igual a 10. Entonces fijemos el eslabón opuesto al más corto, perdón, adyacente al más corto. Al ser el adyacente al más corto, tenemos un mecanismo especial de Grashof, donde el eslabón más corto que está pivotado a la bancada puede realizar giros completos, y el opuesto a él solamente gira de manera limitada. Pero ¿qué es lo que lo hace especial? Bueno, en algún momento dado el mecanismo tiende a que todos los eslabones se vuelvan colineales, lo cual no ocurre en un mecanismo solo de Grashof. Por eso a esto se le conoce como mecanismo especial de Grashof. ¿Sí? Si fijáramos cualquier otro eslabón, sería el mismo comportamiento de los mecanismos de Grashof, solamente con esa situación de que en algún momento se va a volver colineal. ¿Sí? Ahí está la demostración, donde tenemos doble manivela, pero va a llegar un momento en el que todos los eslabones se vuelven colineales. ¿Sí? También podemos llegar a tener una situación particular que se menciona en los libros, donde podemos hacer que los dos eslabones opuestos sean de la misma dimensión. En ese caso, bueno, vamos a fijar uno de los más grandes, que puede ser 6 un punto. Se da la situación de tener dos puntos de cambio o dos puntos muertos, 1, 2, y también tenemos la forma de paralelogramo y antiparalelogramo. Ok, espero esto los recuerde lo que se haya visto en clase en algún momento dado, y que les sea de utilidad para recordar. Que tengan un excelente día.